Hoy vamos a hablar de las maniobras básicas de vuelo. Y necesario para poder hablar de las maniobras básicas de vuelo es repasar algunos conceptos de aerodinámica que van a hacer falta a la hora de comprender cuál es la mecánica de los virajes y del vuelo de crucero, pero normalmente van siempre unidos. Las maniobras básicas de vuelo, que son fundamentalmente los ascensos, descensos, virajes, las maniobras básicas que van a ser necesario conocer para poder luego ir a problemas o a situaciones más complejas como pueden ser la realización del despegue, del tráfico y el aterrizaje, junto con todas las maniobras necesarias durante un vuelo normal. ¿Por qué vamos a empezar a hablar? Vamos a empezar a hablar de la sustentación, porque la sustentación es la base tanto de la capacidad del avión para volar como la capacidad del avión para moverse a través de las superficies de control. ¿Cuándo se produce sustentación? Se produce sustentación en el momento en que una superficie sustentadora se mueve en relación al que vamos a llamar viento relativo. Si no hay movimiento, evidentemente no puede haber sustentación. El viento relativo incide sobre ese perfil, en este caso un perfil alar normal, con un ángulo que vamos a llamar el ángulo de ataque. Esto da lugar a que se produzca una fuerza que es la fuerza sustentadora que se aplica en el centro de presión de ese perfil sustentador, en el centro de presiones que, como ya vimos en el primer vídeo, tiene que estar siempre por diseño detrás del centro de gravedad. Estamos hablando de la sustentación que produce una superficie que no la podremos considerar como conjunto mientras esta superficie no vaya unida a un conjunto completo que es el avión. Entonces, cuando realmente podemos ya hablar de centro de gravedad y centro de presión de esa superficie. La sustentación se produce perpendicularmente a la dirección del viento relativo. Y esa sustentación se producirá incluso con una superficie que fuera plana, incluso un plano por el hecho de moverse dentro de una masa de aire y tener un ángulo de ataque ya produce sustentación. Lo normal es que en un avión la superficie sustentadora pues tengan una forma, un perfil aerodinámico de los muchísimos que hay, que están además perfectamente definidos por el número NACA y que pueden ser, como en este caso, perfil asimétrico, pueden ser, que luego los veremos, perfiles simétricos o incluso lo podemos emplear en un avión como perfil invertido. Entonces, siempre que se produce sustentación, hay una variación del viento relativo con respecto a viento relativo que se crea con un ángulo de ataque que es el alfa, que lo llama aquí alfa de incidencia. ¿Eso a qué da lugar? A que la sustentación no se produzca perfectamente perpendicular al viento relativo, sino un poco desviada hacia atrás, lo que da lugar a que aparezca ese vector que es el que vamos a llamar resistencia inducida. ¿Para qué tenemos que tener esto muy claro? Tenemos que tenerlo claro para saber que siempre
que un perfil de un avión o un ala de un avión produce sustentación, a su vez produce también resistencia. Luego, esa resistencia que va unida a la producción de sustentación es la que vamos a llamar resistencia inducida. Es el concepto que tiene que quedar claro, que sustentación va unida a resistencia inducida. ¿De qué va a depender la sustentación que proporcione un perfil? Pues para eso tenemos que recordar o tener presente la fórmula de la sustentación. ¿Y la fórmula de la sustentación de qué depende? De la densidad del aire. Mientras menos denso es el aire, menos sustentación se produce. De manera que un avión ya volando a una altitud en donde la atmósfera esté muy enrarecida, pues llegará un momento en que será incapaz de producir sustentación. Va a depender de la velocidad del viento relativo, va a depender de la superficie que tenga en este caso sería un ala, y va a depender de un coeficiente que es el coeficiente de sustentación. El coeficiente de sustentación que es propio de cada perfil. Y ya las alas de los aviones se diseñan de manera que tengan el coeficiente de sustentación apropiado para la misión que vayan a cumplir esos aviones. ¿Cuáles son las 4 fuerzas que actúan sobre un avión en vuelo? Primero, el peso. El peso es la masa del avión sometida a la acción de la gravedad. Al peso se opone la sustentación, que es la que hará que el avión se mantenga en equilibrio y no suba ni baje. La resistencia que es suma de la resistencia parásita o resistencia de forma, que es la que se opone por rozamiento al avance del avión, más la resistencia inducida, que es la que veíamos anteriormente, que es consecuencia de la sustentación. Y a esa resistencia se tiene que oponer una tracción de la misma fuerza para que el avión vuele a una velocidad constante y no acelere ni decelere. En el caso de un avión de hélice sería la tracción que ejercen las hélices, en el caso de un reactor sería el empuje del reactor, en el caso de un avión con motor turbohélice, pues sería tracción de hélice más un empuje residual que actuaría en la misma dirección que la tracción. Bueno, ¿cómo se van a representar estas fuerzas siempre? Se va a representar la sustentación por L de lift, la resistencia total por D de drag, el peso por weight y la tracción con la T de thrust. ¿Cómo se ven afectadas esas fuerzas en el caso de que el avión esté ejecutando un viraje? El peso no varía, el peso es el mismo, esté el avión en vuelo recto y nivelado o esté virando. A ese peso se le opone un vector en sentido contrario, que sería el que lo contrarrestaría. Pero aparece una fuerza nueva, que es la fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga es consecuencia de que el avión está virando sobre un centro y está describiendo un círculo alrededor de ese centro. Si se combina la opuesta al peso con la fuerza centrífuga, nos da una componente que es la sustentación que verdaderamente necesita el avión para mantenerse en este vuelo durante el viraje. Entonces, ya vemos que la sustentación
tiene que aumentar con la misma sustentación que tendría en vuelo recto. No es suficiente, porque entonces el avión no podría mantener la altitud. ¿Cómo varía esta fuerza? Si nosotros llamamos el ángulo de inclinación el que hay, lógicamente, entre la sustentación nueva y la opuesta al peso, aquí me queda un triángulo rectángulo, y en ese triángulo rectángulo el coseno de ese ángulo de inclinación será igual al peso partido por la sustentación nueva, la que yo necesito ahora. Con lo cual la sustentación será igual al peso partido por el coseno del ángulo de inclinación. ¿Esto qué me dice? Que a medida, a medida que vaya aumentando la inclinación del viraje, necesitaré más sustentación. A esa sustentación se le opone un vector que sería igual que la sustentación, pero aplicado en sentido contrario, que es lo que vamos a llamar el factor de carga. El factor de carga, que normalmente también se entiende o se utiliza como las siglas GES, que es a cuántas veces la fuerza de la gravedad está sometido el avión o está sometido el piloto. Entonces, si yo aquí tengo que el avión estuviera en vuelo recto y nivelado, pues estaría sometido a un G, estaría sometido solamente a mi peso por la acción de la gravedad. Pero a medida que se vaya inclinando, si por ejemplo llego a una inclinación de 45 grados, entonces el peso ya sería 1,4, perdón, la gravedad, la sustentación ya sería 1,4 veces el peso. Estaré sometido a un viraje de 1,4 Gs. Si fuera 60 grados, entonces serían ya 2 Gs. ¿Esto qué me dice? Que a medida que yo incline el avión voy a necesitar mucha más sustentación. ¿Y cómo la voy a conseguir esa sustentación? Pues si yo no actúo sobre la potencia del avión o la tracción del avión, que es el único factor que hasta ahora no he considerado, iría disminuyendo la velocidad. Eso, o bien aumento la potencia del avión hasta que el avión sea capaz de generar esa sustentación con la nueva potencia, con la nueva tracción, y pudiera seguir manteniendo la línea de vuelo. Si no, pues la velocidad disminuirá. Atendiendo a la inclinación, los virajes los vamos a dividir prácticamente en tres tipos. El viraje suave, que es el que tiene una inclinación de unos 20 grados, con 20 grados se ve muy poca alterada la sustentación, el avión perderá un poco de velocidad, pero prácticamente no va a ser necesario compensarla con más motor. De inclinación media, vamos a considerar virajes de inclinación media, los virajes de 40 grados, que son los que normalmente utilizaremos en un circuito de tráfico, y ya de inclinación pronunciada, que serían de 60 grados. ¿Por qué es necesario considerar esos tres virajes? Porque, en mi opinión, tenemos que acostumbrarnos a volar manteniendo unas pautas. El avión va a virar igual con 20 grados que con 30 que con 40, pero desde el punto de vista de la operación de un avión,
es conveniente marcarse unas pautas. Y las pautas pues pueden ser esas: 20 grados, 40 grados, 60 grados. En vuelo instrumental, la máxima inclinación permitida son 60 grados.